A ver, imagínate que el cerebro de un niño que crece en un entorno constantemente violento o inestable, literal elimina hasta el 30% de las conexiones neuronales que necesita para aprender. O sea, cosas complejas como matemáticas o historia. Sí, es un dato físico. Exacto, físico, neurológico y, la verdad, abrumador. Y bueno, de eso va nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar a fondo unos documentos súper interesantes que provienen de la Alianza Educativa de Círculo de Honor, Psicoterapia. Así es. Y el objetivo de este análisis, o sea, de esta sesión, es descubrir cómo la ciencia está, digamos, intentando revertir este daño estructural, ¿no? Claro, y ojo, no con medicamentos ni con terapias carísimas o inalcanzables. Es transformando la figura del docente. O sea, convirtiendo al salón de clases en un refugio de resiliencia todos los días. Y te digo algo, es una conversación que llega con una urgencia brutal. Porque cuando revisas los datos en los que se basan estos documentos, el panorama te obliga a detenerte. Tienes que replantear todo lo que sabemos sobre educación. Totalmente. Yo misma quedé en shock. Sí, fíjate, según cifras de UNICEF que citan aquí, el 60% de los niños latinoamericanos han experimentado alguna forma de violencia en sus hogares. ¡Wow! 60%. Exacto. O sea, la mayoría de los estudiantes que entran por la puerta del colegio no vienen con un cerebro preparado para absorber información abstracta. Vienen operando bajo estrés tóxico puro. A ver, detengámonos ahí. Entendamos bien ese concepto de estrés tóxico. Porque, a ver, solemos usar la palabra estrés muy a la ligera, ¿verdad? Súper a la ligera. Como si fuera, no sé, ay, tengo mucha tarea, estoy estresada. Pero a nivel biológico esto es otra cosa. ¿Qué significa exactamente que te borre un 30% de las conexiones? Pues significa que hay un cambio en la arquitectura misma del cerebro. O sea, cuando un ser humano está expuesto a adversidad crónica, su cuerpo produce niveles loquísimos de cortisol y adrenalina, y de forma constante. O sea, un cóctel químico ahí permanente. Tal cual. Y este cóctel hace dos cosas. Primero, hipertrofia o, digamos, agranda la amígdala, que es nuestra alarma de incendios. La que detecta el peligro. Exacto. La deja hipersensible a cualquier cosita. Y segundo, literalmente reduce el volumen y las conexiones en el hipocampo y la corteza prefrontal, que a ver son las áreas encargadas de la memoria, de la concentración. Del control de impulsos, claro. Sí, exacto. O sea, el cerebro dice, voy a sacrificar el aprendizaje a largo plazo porque necesito hipervigilancia para sobrevivir hoy. ¡Qué fuerte! Eso cambia la perspectiva por completo. Porque le estás pidiendo a un cerebro que fisiológicamente está escaneando depredadores, que se siente tranquilo a memorizar las tablas de multiplicar. Es pedir lo imposible, ¿no? Sí, y para complicar más la cosa, del otro lado del escritorio está el profesor. O sea, los datos dicen que el 78% de los docentes en zonas vulnerables reportan desgaste emocional profundo y fatiga por compasión. Sí, la fatiga por compasión, y ojo que es un fenómeno clínico real. O sea, no es un invento. No es solo, estoy cansado de calificar exámenes. Claro, no es cansancio físico nada más. No, es un agotamiento total del sistema nervioso por estar absorbiendo constantemente el trauma y el sufrimiento de los alumnos. El sistema empático del profesor se sobrecarga tanto que se apaga, como un mecanismo de defensa. Imagínate eso. Es como una olla de presión a punto de estallar. Tienes estudiantes entrando en modo supervivencia, listos para pelear o huir, y enfrente a un profesor al borde del colapso cargando con todas esas historias. Una receta para el desastre. Sí, total. Entonces la pregunta obligada es, cuando la tensión sube en esa aula, ¿quién regula a quién? Y bueno, esa es precisamente la gran pregunta que intenta resolver la metodología de Círculo de Honor en estos textos. Y la respuesta, te digo, choca un poco con esa vocación tradicional del maestro sacrificado. Uy, sí, la del mártir, ¿no? Exacto, porque te dicen que antes de intentar intervenir en el niño, la estrategia tiene que centrarse sí o sí en el profesor. Hay que bajar la temperatura del sistema nervioso del adulto en la sala, primero. A ver, es literal la regla de los aviones. O sea, si hay una despresurización y caen las mascarillas, te dicen, oye, ponte tú primero la máscara de oxígeno antes de ayudar al niño que tienes al lado. Me encanta esa analogía, sí. Y es que en el mundo de la educación, pensar en uno mismo primero suena a egoísmo. Pero leyendo esto, te das cuenta de que el autocuidado no es irte a un spa,
Es un requisito biológico y técnico para poder enseñar. Totalmente. Es que la analogía de la máscara es perfecta porque tiene base neurológica. O sea, todo esto se fundamenta en la ciencia del contagio emocional, las neuronas espejo. Ah, las famosas neuronas espejo. Sí, que evolutivamente nos ayudaron a sobrevivir porque nos sincronizan con la manada. En la escuela, hacen que los alumnos, de forma súper inconsciente, escaneen y copien el estado del sistema nervioso del docente. O sea, si el maestro está alterado, Si está tenso, si respira cortito, si transmite urgencia, pues el grupo entero se desregula, se contagia. literalmente es contagioso. Entonces, la gran duda para quienes nos escuchan seguro es, bueno, ¿y en la práctica diaria, cómo se pone el docente esa máscara de oxígeno antes de dar clase? Pues el documento describe rutinas de prevención emocional, intervenciones súper breves antes de cruzar la puerta del salón, para hackear el sistema nervioso autónomo. A ver, cuéntanos de esas. La principal es la técnica de respiración 5-5-5. Muy simple. Inhalas lento contando hasta 5, sostienes el aire 5 segundos y exhalas en 5. Y a ver, voy a ser de abogada del diablo. Esto no es misticismo ni buenas vibras, ¿verdad? Hay una mecánica física ahí. Cero misticismo. Es biología pura. Al alargar la exhalación, estimulas el nervio vago. Y el nervio vago es, haz de cuenta, el gran interruptor del sistema nervioso parasimpático. El que te relaja. Exacto. Le manda un químico al corazón para que baje los latidos. Y eso le avisa a la amígdala en el cerebro que todo está bien, que el entorno es seguro. Y además de la respiración, la guía sugiere la técnica STOP. STOP. Ajá, detenerse, dar un paso atrás mentalmente, observar tu cuerpo sin juzgar y luego ya procedes. Y lo combinas con un escaleo corporal rápido de 30 segundos. Ah, claro, para ver si tienes la mandíbula apretada y eso, ¿no? Sí, para identificar dónde hay tensión y forzarte a soltar esos músculos. Ok, pero aquí tengo que meter un poco de escepticismo constructivo. Porque los profes que sintonizan esto y lidian con aulas de 40 niños, violencia, carencias, o sea, ¿de verdad 30 segundos de respirar van a curar un trauma sistémico? Suena a querer apagar un incendio forestal con un vasito de agua. Es una duda súper válida, y qué bueno que la haces. Hay que ser claros en qué hace y qué no hace esto. A ver, no cura el trauma del niño ni te quita el exceso de trabajo. Obvio. Lo que hace es reescribir la línea base de reactividad de tu propio cerebro como adulto. Aquí citan investigaciones del neurocientífico Richard Davidson, que demuestran que el cerebro responde más a la consistencia que a la intensidad. A ver, explícame eso. Pues su equipo comprobó que con apenas 10 minutos diarios de atención plena, durante 8 semanas, ya generas neuroplasticidad, o sea, creas tejido nuevo en las áreas de regulación del cerebro. ¡Wow! En solo 8 semanas. Es como un entrenamiento de resistencia. Esas pausas chiquitas evitan que la sobrecarga del día a día termine derrumbando al profe. Ya entiendo, es como ir fortaleciendo un dique poco a poco para que cuando llegue la tormenta, pues el agua lo reviente. Tal cual. Ahora, digamos que logramos esa calma interna. Viene otro reto. El maestro no está solo meditando en su casa, está frente a 30 niños que ven todo. O sea, esa regulación tiene que notarse, ¿no? Exactamente. Y la ciencia del comportamiento nos dice que, sobre todo en contextos vulnerables, donde no hay modelos adultos positivos, los niños absorben todo por observación pura. Sí, son como esponjas. Total. O sea, lo que el maestro dice importa muchísimo menos que cómo el maestro se comporta bajo presión. Es un punto súper crítico, porque los alumnos son como pequeños radares, ¿verdad? Están escaneando, oye, ¿qué hace el profe si se le cae el café? O si alguien grita por tercera vez. Y aquí los documentos proponen algo genial, que el docente deje de ser un termómetro y sea un termostato. Me encanta esa metáfora. Es que el termómetro solo reacciona y sube si hace calor. El termostato, en cambio, define y controla cuál va a ser la temperatura de la sala. Exacto. ¿Y cuál es la herramienta táctica para hacer eso? Se llama narrar la calma o hacer pensamiento en voz alta. Literalmente es exteriorizar tu proceso interno de regulación para que los alumnos te vean hacerlo en tiempo real. A ver, pongamos un ejemplo. La clase está fuera de control, un ruido insoportable. Lo instintivo es gritar más fuerte para pedir silencio. ¿Cómo aplicas esto de narrar la calma ahí? Pues en medio de ese caos, el profe hace una pausa visible y dice en voz alta lo que siente. Algo como: a ver, chicos,
Noto que mi nivel de frustración está subiendo mucho porque no nos escuchamos. Es estresante. Así que voy a tomarme 10 segundos en silencio para respirar, porque no quiero reaccionar desde el enojo. ¡Wow! Eso es un cambio de paradigma gigante. O sea, nos enseñaron que mostrar frustración era perder autoridad. Sí, que el adulto no puede mostrar debilidad. Exacto, mantener la fachada. Pero aquí usas esa vulnerabilidad como una herramienta didáctica. Les estás dando a los estudiantes un guión en vivo de cómo manejar el enojo sin llegar a los gritos o a la violencia. Es que les estás regalando el código fuente de la regulación emocional. Ujú. Un diálogo interno constructivo que, la verdad, muchos de esos chicos nunca han visto en su casa. Sí, tristísimo, pero cierto. Y ojo, los estudios dicen que los alumnos expuestos a maestros que modelan esto bajan hasta un 30% sus problemas de conducta en el año. Es altísimo el impacto. Pero bueno, seamos realistas. Por más zen que sea el maestro, tienes enfrente a 40 cerebros en desarrollo. Hay días donde la prevención no alcanza y el grupo entero se descontrola. ¿Qué hace un profe regulado frente a un grupo que ya perdió los estribos? Para eso los documentos traen a colación al neuropsiquiatra Daniel Siegel. Él explica algo clave sobre la adolescencia y la infancia. Hay un desfase madurativo. A ver. La amígdala, que es la de los impulsos y emociones, madura rapidísimo. Pero la corteza prefrontal, que es la que pone el freno y piensa lógicamente, tarda mucho más. Claro, la famosa analogía. Tienen el motor y el acelerador de un Ferrari, pero los frenos de una bicicleta. Tal cual. Y entonces entiendes que el descontrol muchas veces no es rebeldía, es una incapacidad anatómica temporal para frenar. No pueden físicamente. Entonces, con eso en mente, ¿qué herramientas de rescate propone la guía? Pues para los más chiquitos, recomiendan juegos que interrumpan el patrón. Por ejemplo, la respiración del globo, que es respiración diafragmática, imaginando que inflan un globo en la panza. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué más? O el juego de estatuas reguladoras. O sea, ante una señal, todo se congela en 30 segundos. Ese congelamiento fuerza al cerebro a enfocarse en los músculos y corta el bucle de hiperactividad. Claro, jugar a las estatuas funciona increíble a los 7 años. Pero, ve y dile a un grupo de quinceañeros que jueguen a las estatuas, te arman un motín ahí mismo. No, bueno, te tiran por la ventada. Obviamente con adolescentes la estrategia cambia. Apelas a su autonomía. ¿Qué se hace con ellos? Ahí usas la respiración cuadrada. Inhalas en 4, sostienes en 4, exhalas en 4 y te quedas vacío en 4. Es súper mecánica. De hecho, la usan fuerzas especiales antes de misiones de alto estrés. Ah, buenísimo. Para antes de un examen. Sí, y también sugieren la escritura expresiva. 5 minutos. Porque al forzar al adolescente a poner sus emociones caóticas en palabras, en papel, obligas a los 2 hemisferios del cerebro a integrarse. Activas el área de lenguaje, que es racional, y eso enfría la amígdala. ¡Qué inteligente! Oye, y dentro de estas herramientas me llamó mucho la atención el mapa de emociones en el aula. O sea, un registro visual con colores. Azul es tristeza, verde es calma, amarillo ansiedad y rojo es ira. Y los niños se ubican ahí. Pero a ver, yo me pregunto, ¿no hay un riesgo enorme de estigmatizar al pobre niño que siempre está en rojo frente a todos sus compañeros? Sí, esa es la principal alerta ética. Y los protocolos son súper estrictos con esto. El mapa es de uso confidencial. Nunca, pero nunca es una pizarra pública ni se usa para castigar. Ah, ok. Lo maneja el profe en privado. Exacto. Es una herramienta de observación compasiva para el docente, para detectar patrones invisibles. O sea, por ejemplo, si veo que medio salón pasa de verde a amarillo justo antes de la clase de matemáticas. O si un niño llega siempre en azul los lunes porque pasó un fin de semana difícil en casa. Exactamente. Te da datos operativos. Un estudio piloto mostró que los profes que usaron esto mejoraron su capacidad de respuesta asertiva en un 47%, porque prevenían las crisis ajustando la clase según el color del día. Pero, a ver, en contextos de alta vulnerabilidad, por más que respires y uses mapas, a veces la crisis explota. Una pelea fuerte, un colapso nervioso en pleno salón. ¿Cómo manejas esa emergencia máxima sin perder el control del aula? Cuando estalla la crisis, entran los primeros auxilios psicológicos. La guía detalla el protocolo SAFE, por sus siglos. Seguridad, acompañamiento regulado, facilitación del retorno y evaluación. Seguridad primero, obvio. Apartar al chico si es posible. Pero, ¿en el acompañamiento qué se hace? Porque
instintivamente uno quiere razonar o decir, oye, ya, cálmate. Y eso es exactamente lo que neurológicamente jamás debes hacer. ¿Por qué? Porque un cerebro en crisis tiene la corteza prefrontal desconectada. No hay lógica. Si le dices cálmate o le preguntas por qué haces esto o lo amenazas, es echarle gasolina al fuego. Claro, su amígdala lo ve como un ataque. Es hablarle a la pared. Tal cual. Entonces, en vez de lógica, usas tono de voz y postura. Validas sin juzgar. Le dices, voy a quedarme aquí contigo hasta que pase. O entiendo que tu sistema está sobrecargado. Respiremos juntos. Le prestas tu calma biológica para que su cerebro entienda que ya pasó el peligro. Oye, y hay un detalle en el manual que me pareció fascinante. ¿Qué pasa con el profe después de la crisis? Porque te quedas temblando de la adrenalina. ¿Cómo evitas llevarte ese trauma vicario a tu casa? Eso es higiene somática. Para soltar ese estrés proponen microdescargas somáticas. Es lo que hacen los mamíferos en la naturaleza. Sí, biología comparada. ¿Cómo lo hace un humano en la escuela? Suena raro, pero te vas a un espacio privado y te sacudes. Sacudes manos, brazos, piernas fuerte por 60 segundos. Un animal que escapa de un depredador tiembla para quemar el estrés y luego sigue su vida. Cierto, los perritos hacen eso. Exacto. Los humanos lo reprimimos por vergüenza social, y esa tensión se queda en los músculos. Sacudirte es decirle a tu cuerpo, ya sobrevivimos, estamos a salvo. Es devolverle al cuerpo su mecanismo natural. Súper interesante. Y bueno, para ir cerrando, el documento advierte que la escuela no puede con todo esto sola. No, que se necesitan redes de apoyo en la comunidad. Totalmente ineludible. La escuela te da herramientas inmediatas, pero para resiliencia a largo plazo necesitas un ecosistema. Grupos comunitarios, apoyo espiritual, algo que le dé al joven un sentido de propósito superior. Bueno, haciendo un resumen rapidísimo de esta inmersión, vimos cómo el estrés daña el cerebro físicamente, que todo empieza con el educador poniéndose su máscara de oxígeno, respirando. Vimos cómo modelar la vulnerabilidad y cómo apagar incendios con empatía en vez de represión. Hay una frase de Bruce Perry aquí que me encantó. No lidiamos con niños difíciles, sino con niños que han sobrevivido a circunstancias difíciles. Ese giro de perspectiva lo cambia todo. Entiendes que su mala conducta es solo un sistema nervioso herido pidiendo ayuda. Y por eso la guía te invita a ser un agente de transformación, a dejar un legado de bienestar. 100% de acuerdo. Y cierran con Franklin D. Roosevelt. No siempre podemos construir el futuro para nuestros jóvenes, pero podemos construir a nuestros jóvenes para el futuro. Una síntesis perfecta. Es darles un blindaje emocional para un mundo súper hostil. Sí, y ¿sabes? Esto me deja con una idea rondando la cabeza, para quienes nos escuchan. Pensemos, ¿qué pasaría si la arquitectura misma del sistema educativo tradicional es parte del problema? A ver, ¿cómo así? Piensa en los timbres estridentes, las evaluaciones donde te vigilan, obligarte a estar inmóvil por horas. ¿Será que la escuela clásica está diseñada sin querer para disparar las alertas de un cerebro ya traumatizado? Es una reflexión muy profunda. Sí. Quizá el siguiente gran paso no sea solo respirar en el aula, sino rediseñarla toda, para que deje de parecer una sala de interrogatorios y sea realmente un santuario. Bueno, ahí se las dejamos. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.